Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias para las personas que se han conectado. Pues me presento, mi nombre es Diego Fajardo, soy director de unidad de rodamientos para el grupo BTW. El día de hoy vamos a hablar todo lo que es la parte fundamental de los rodamientos, en este caso toda la parte de inducción, conocer qué es un rodamiento, para qué sirve, cómo funciona, algunas fallas, ¿sí? Que se ven notablemente en los vehículos. Y posteriormente a eso, pues la idea es poder llegar y tener una segunda sesión con el equipo, que ya lo estamos realizando con mercadeo, y poder hablar un poco más ya sobre fallas sobre rodamientos y fallas específicas sobre producto. Listo, entonces damos inicio. La primera parte es poder hablar de qué es la historia del rodamiento, ¿sí? La historia del rodamiento se remonta a alrededor del año 3500 antes de Cristo en Mesopotamia. ¿Qué tenemos o qué datos tenemos? Era cómo mover grandes masas. De ahí vino la primera y obviamente vencer la fricción y tener obviamente una fricción mínima que es la de rodadura o fricción por rodamiento, se le llama también. Entonces, esta, pues en esta imagen, como lo pueden ver, es lo primero que se hizo o los primeros pasos que se dieron para conocer los primeros rodamientos, ¿sí? Posteriormente a nuestro Señor y Padre, que se conoce de muchas artes y de mucha parte de ingeniería, el señor Leonardo da Vinci, quien descubrió el principio de rodamiento. Allí se dio cuenta que la fricción sería menor si entre las bolas, o lo que nosotros llamamos los cuerpos rodantes esféricos, no se tocan, ¿sí? Y de ahí se realiza la primera patente por Rowe en 1760, donde vemos el primer dibujo que está allí. El señor Colón construyó el primer prototipo moderno del rodamiento de bolas. Fue el primer rodamiento que se creó con las primeras patentes. Aparecen posteriormente que son capaces de soportar gran carga, es decir, en los carruajes, ¿sí? Y entonces viene una patente del señor Vaughan, ¿sí? En 1907, el ingeniero sueco Esvin Winskits solucionó las fallas de prematuras que tenían las máquinas en la industria textil. Y de ahí pues fue con todo el desarrollo que hizo total o completo, los primeros desarrollos que se hicieron para los rodamientos. Y de ahí fundó la compañía SKF, ¿sí? Bueno, también tenemos algunos hallazgos por el señor Cooper, que los hizo el montaje en bicicletas, antes del primer vehículo que teníamos. Y ahí ya viene todo el desarrollo de la primera, segunda y tercera generación de rodamientos, ¿sí? Teniendo los rodamientos sencillos, los de bola. Posteriormente venimos a los primeros bocines y los bocines de tercera generación con sistemas ABS incluidos, con el sensor integrado directamente y con doble flanche. ¿Listo? ¿Qué es un rodamiento? Básicamente es una definición muy sencilla. Un rodamiento es un elemento mecánico capaz de reducir la fricción. Hasta ahí lo podemos tener claro, que lo que hacemos es reducir. No la evitamos totalmente, pero reducimos la fricción en cualquier tipo de equipo que queramos movilizar o equipo que queramos transmitir un movimiento o una potencia. ¿Listo? ¿Cuáles son sus funciones? Transferir el movimiento cuando dos elementos con mucho peso giran entre sí. Por ejemplo, un vehículo, en el caso de nosotros, vehículos comerciales o de carga y pasajeros, transmitir fuerza y dirigirla hacia un carril, transmitir en este caso un movimiento de un punto a otro por medio de la rotación, y obviamente su par inicial, es decir, torque o fricción es bajo, y la diferencia entre el par inicial o el torque inicial y el funcionamiento es muy pequeña, es decir, hacer una motorreducción o lo que nosotros decimos una caja de transmisión. Con medio de los rodamientos, nuevamente transmitimos toda esta reducción de potencia o de torque. ¿Listo? Con el avance de la estandarización mundial de los rodamientos se pueden encontrar en cualquier parte. Eso vino con la estandarización y la normalización, que vamos a hablar que es la normalización. Y la idea es que sean intercambiables, ¿sí? Se pueden utilizar en el gama de temperaturas, sí, de acuerdo al diseño de los materiales. Para nuestro caso, automotriz general, ya sea motocicletas, autos livianos y vehículo pesado, siempre trabajan no mayor a 100 grados Celsius, ¿sí? Están diseñados para trabajar a no mayor a 100 grados Celsius. Y pueden precargar para conseguir las holguras, claro, es el famoso torque, pero dice, monte el rodamiento y métele el torque adecuado para que genere un acoplamiento entre todos los componentes y genere lo que aquí le llaman mayor rigidez o lo que uno dice acoplamiento general y no haya juegos indeseables en cualquier conjunto mecánico. Por eso se utiliza la precarga, lo que alguno le dice el ajuste o torque. Listo. Ahora sí vamos a hablar de nuestro producto estrella, en este caso rodamientos Ichiba. Pues, ¿quiénes somos en la red de comercialización? Pues tenemos presencia pues, en Latinoamérica con todo el grupo como tal, pues Benitomo, Daitomo, Impocaria, Kaizen y Sunrise, ¿sí? Los tres Sunrise que conocemos. Tenemos presencia.
en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Tenemos más de 20 años en el mercado colombiano y en muchos mercados que seguimos explorando y que nos conozcan con muy buena aceptación. Aplicaciones para autos, motocicletas y vehículos comerciales. Como un principio, la aplicación de un rodamiento para cualquier vehículo automotriz debe servir. Y pues obviamente en el panel de marcas nos enfocamos en los asiáticos, americanos y europeos, que es en el mercado latinoamericano como tal, y pues su certificación, que en este caso 9001. ¿Listo? Esto también debemos tener en cuenta que pues aplica para todos los productos Ichiban también, ¿no? En este caso, los fabricados estándares de equipo original en rodamientos de ruedas, rodamientos de clutch, rodamientos para motor o tensores, que algunos mejor conocidos. La serie 6000 que no solo aplica a la parte automotriz, sino que aplica también a equipos, me refiero a maquinarias o en herramientas en su defecto, crucetas de cardán y los bocines o maceros, como dicen hacia el sur del continente. ¿Listo? Nuestro eslogan, precisión en movimiento, siempre nos tomamos muy a la par con el desarrollo y eso sí tengamos siempre certeza. Nosotros podemos brindar con Ichiban? Primero que todo, materia prima, utilizando aleaciones especificaciones de equipo original. Cuando hablamos de aleaciones, estamos hablando de un acero 5210, perdón, 5210, 5120, que son aceros de alto carbono y los cuales siempre debemos garantizar que sea la misma colada, es decir, siempre llevamos revisión y estandarización del proceso de materia prima. Procesos de fabricación altamente controlados, totalmente control o las garantías se nos dispararían, por eso es que nosotros tenemos muy bajas garantías, digamos, en este caso solicitadas a nuestro equipo de soporte técnico en cualquiera, digamos, de los países que nosotros comercializamos y su calidad total como objetivo final de producción, eso sí, totalmente enfocados a la calidad. Eso sí debemos tener muy claro y con cualquier rodamiento, digamos, de su gama, en este caso, podemos compararnos sin ningún problema y ser mucho mejores en rendimiento, ¿sí? ¿Qué tipos de rodamientos hemos desarrollado? Pues están los rodamientos de ruedas, ¿sí? O, sí, para transmisión obviamente del movimiento, rodamientos de clutch, rodamientos de motor, que son en este caso los tensores, y rodamientos serie 6000, como lo comenté, que no solo aplican para también motos, vehículos comercial y autos. Crucetas de cardán, en este caso, pues para todo el tema de transmisión, transmisión del tren delantero hacia el tren trasero, toda la potencia, y lo que son los bocines de rueda, ¿sí? Estos desarrollos están allí y seguirán estando, como se dice, y seguiremos desarrollando. ¿Qué tenemos en la fabricación? Conocimiento y seguimiento de calidad de los materiales, ¿sí? Acero al cromo, como les comentaba. Conformación de los anillos de rodamiento bajo los procesos de fabricación, que son dos tipos, que vamos a hablar de ellos. Los tratamientos térmicos, que es súper importante tener claro que todos los rodamientos traen tratamientos térmicos y por ende Ichiban también. ¿Sí? El tratamiento térmico que hace endurecer el material y mejorar el rendimiento. Nosotros aproximadamente estamos hablando de unos 58 Rodwell C a 62 aproximadamente en unidades, pues medidas. Y los acabados de los aros, la rectificación y lo que es matricería. Por eso es que nosotros vemos que son brillantes, no es porque se vean bonitos, ¿no? Eso sí aclaremos eso, no es para que se vea más bonito el rodamiento. La matricería y el acabado que tiene el rodamiento es para poder garantizar que haya la menor fricción posible. Si el material es rugoso, si el material tiene poros, ¿sí? O tiene grietas, aumenta el factor de fricción y obviamente reduce la vida útil del rodamiento. Entonces, por eso los acabados deben ser, no digamos que perfectos, pero muy cercanos a la perfección, ¿sí? Porque no hay material perfecto en matricería, pero debe estar muy cercano a eso. Por eso le dice acabado tipo espejo, se le conoce a eso. ¿Listo? Y ahora sí que es un rodamiento normalizado. Normalizado, ¿qué quiere decir? Que el rodamiento debe aplicar tanto aquí en Colombia, como en Bolivia, como en Panamá, como en Estados Unidos. Debe ser estandarizado y normalizado. Es decir, sus medidas, su geometría y pues los materiales que utilizan pues deben estar dentro de las normas de fabricación, llámese SAE, llámese GIS, llámese ISO, ¿sí? Cualquier norma y debe estandarizar porque todas son, como dice, transversales respecto a la fabricación. Y su diseño debe ser obviamente redondo, como para todo, porque pues es para mover piezas circulares o donde van donde van metidos, digamos, o en los orificios, siempre obviamente son circulares, y y la optimización sobrecae en los elementos de rodamiento. ¿Para dónde va esto? Cada vez que nosotros optimizamos un producto, es decir, los anillos,
los cuerpos rodantes, llámese en bolas, llámese en cilindros, llámese en agujas, ¿sí? Y los perfiles y dimensiones deben ser constantes, es decir, no puedo tener un rodamiento en el cual hoy tengo una medida de 10, mañana 10.1, pasado mañana 10.3, porque obviamente nos salimos del normalizado, la estandarización del proceso. Entonces, no sé en este caso si hay alguna pregunta actualmente o vamos avanzando sobre los procesos. Bueno, ¿qué conocimientos en este caso de calidad de los materiales tenemos? Los métodos de elaboración del acero, que es obviamente lo que nosotros pedimos para poder garantizar el producto, la composición química, físico y química del material, la dureza que ya hablábamos, en este caso debe estar entre los parámetros de Rodwell C que hablamos al principio, la macro y la microestructura para el tratamiento térmico que se está dando, que es la variación que hacemos cuando hacemos un tratamiento térmico a nivel de materiales, y la durabilidad, ¿sí? Y todo, la suma de todo lo anterior apunta hacia la durabilidad, porque pues si tenemos un material de muy baja calidad que no tenga los porcentajes de cromo o de acero o de carbono, pues obviamente no podemos garantizar una durabilidad. Y si en el caso que no hicimos una buena revisión y cambio de la micro y la macroestructura del rodamiento, afectaría también directamente, porque ¿qué hago con tener un material muy bueno, pero no lo aplico un muy buen tratamiento térmico? Es decir, que su composición química no va a variar, por ende va a durar mucho menos. Por eso en el mercado encontramos rodamientos muy económicos y que su calidad es mucho menor, porque no garantizan ninguno de todos los que estamos hablando en esta slide, ¿sí? Es decir, la idea de nosotros y nuestro proyecto siempre es tener un producto de muy buena calidad que cumpla con los estándares del mercado y obviamente mejorarlo a medida que los procesos pues, van mejorando o van siendo requeridos. Gran resistencia a la fatiga y el desgaste, eso lo da obviamente la durabilidad que se incrementa. La resiliencia al interior, en este caso el desgaste o el golpe que se da cuando estás trabajando, por ustedes es resiliente, es decir, hay golpes o andenazos, como uno dice en la calle, los cuales los deforman completamente, pero obviamente eso ya sobrecarga sobre el producto, pero la resiliencia del producto está dada para que reciba un golpe que sea dentro de los límites y no se deforme fácilmente. Comportamientos en alta temperatura, pues de todo rodamiento trabaja no mayor a 100 grados Celsius, por eso el tema, digamos, de que si no están en vehículo comercial específicamente, que sí es obligatorio el tema del engrase, ¿sí? Hablemos de los tractocamiones específicamente, que cada 5.000 kilómetros, algunos, otros lo hacen con más rigurosidad que lo hacen cada 3.000, depende de las vías a las que se están enfrentando, realizan todo el engrase constante. Entonces, cada vez que hacen un viaje de casi aproximadamente 4.000, 4.500, 5.000 kilómetros, paran y hacen el engrase. Por eso el tema en este caso, el comportamiento en altas temperaturas se prolonga, porque como no está trabajando en seco, sino lubricado, pues obviamente su temperatura reduce. Mejora resistencia al desgaste en las superficies externas del rodamiento, claro, porque también fuera del tratamiento térmico, los componentes químicos, también parte del mantenimiento hace que en este caso tenga una mejor resistencia, en este caso al desgaste. Y la mejora a la resistencia a la corrosión, pues dado que pues tenemos acero al cromo. El cromo obviamente reduce el desgaste por corrosión, pero muy de la mano, en este caso, no es solo el trabajo del rodamiento. Aquí hablamos de algo muy importante y esto va pues, en este caso todos los que estamos en el área comercial, es pensar es que no solo el rodamiento necesita estar libre de la corrosión, sino los demás componentes internos. ¿Y cómo se logra esto? En este caso, todo el tema de retenes y guardapolvos, ¿sí? Por eso es importante cuando cambiamos, en este caso, o hacemos mantenimiento, los retenes normalmente es mejor cambiarlos. Algunos dicen, no, se ve bueno, ¿sí? Pero ya ha tenido trabajo a temperatura, trabajo ante el polvo y el agua, y eso hace que el retén empiece obviamente a no tener la misma efectividad como cuando se pone uno nuevo. Entonces, siempre importante, la resistencia a la corrosión sí la tenemos, pero no directamente depende del rodamiento, sino también de los demás componentes, ¿listo? En este caso, los retenes y los guardapolvos. Súper importante que siempre se hagan cambio cada vez que se haga ese tipo de mantenimientos en vehículo comercial específicamente o en algunos casos que toque desmontar en un automóvil. Sí, los que a veces tenemos conocimiento también en automóvil, también revisar muy bien el tema de los guardapolvos y los retenes cuando se desmontan los componentes. ¿Listo? Tratamientos térmicos de superficie, tipo cobre, ¿sí? O al cromo en este caso, pues depende obviamente del tratamiento que se esté realizando. Y la parte externa del rodamiento o todo el cuerpo del rodamiento. La lubricación y la cantidad adecuada. Eso es súper importante. Ya hablamos un poquito de lubricación al principio, pero también a veces nos excedemos en el tema de la lubricación. ¿Qué sucede normalmente?
y pasa mucho a nivel de pesado. Llega el vehículo, va por ya sea cambio de rodamientos o en este caso lubricación y los desmontan, bajan rueda, desmontan el rodamiento y aplican totalmente, como uno dice, una manotada sobre el rodamiento y va otras para adentro y un poquito más como para evitar que se riegue o lo que se riegue después del trabajo. El problema que eso genera con el tiempo son sobrepresiones y sobreesfuerzos sobre el rodamiento, ¿sí? En este caso, pues es una pequeña película, nada más le dice, échale una pequeña película, porque no conozco a alguien que diga, que yo le diga, no, es que este rodamiento lleva 5 gramos, 7 gramos y alguien los mide, ¿sí? Entonces uno dice, aplíquele una película, no lo llene completamente de lubricante, pero pues tenemos obviamente el desarrollo para buscar unas tablas para específicamente, pero sé que eso es como se dice, difícilmente alguien diga, le eché los 5 gramos o los 10 gramos que pide el rodamiento, o 3 gramos en algunos más pequeños, ¿sí? Y el tema envolvente en aceite de cajas y velocidad, digamos, hablamos de algunos modelos específicos que ya traen rodamiento, en este caso sellados, internos en caja, el cual ya tienen lubricados desde fábrica y no necesitan ser relubricados, ¿sí? En este caso, desde fábrica ya vienen lubricados y no necesitan ser lubricados y lo que hacen es retener las partículas que se van liberando de la fricción entre los piñones de la caja. Entonces, por eso vienen con tapas directamente, que son los famosos RS que les decimos a algunos en el mercado. En este caso vienen con sellos de caucho, ¿listo? Hablando un poquito más o ampliando un poquito más de la lubricación, vamos a hablar por qué es mejor. Primero que todo nos genera vida útil, ¿sí? Nos blinda el rodamiento, tanto el tema para corrosión, tener lubricados, como también nos reduce la fricción. Los famosos baños en aceites y las relubricaciones que se generan en el caso de vehículos pesados, ¿sí? Sobre todo cuando se hacen reparaciones en discos y campanas de freno. Usted dice, baje los frenos de una vez, ya bajó todo, lubrique de una vez. Eso es lo mejor. ¿Qué se debe considerar en este caso, para una selección de esto? La carga que soporta el rodamiento. Ten en cuenta que las grasas vienen con diferentes tipos, ¿sí? Y entonces la idea es que siempre sea de alta carga. Lubricantes, perdón, grasas de alta carga, ¿listo? Tipo de rodamiento que estamos utilizando, o rodillos o bolas, eso depende de la aplicación que estemos haciendo. Normalmente en ese caso para vehículos pesados se usa mucho el tema de rodillos. La temperatura de trabajo, para una elección en este caso y las revoluciones. Tengan en cuenta que en el caso, digamos, de vehículos, en general vehículos, ya está todo calculado, ya está. Las revoluciones a las que trabajan tienen un máximo de trabajo y nosotros no llegamos a ese valor porque en una rueda no llegamos a más de 15.000, 16.000 revoluciones, nunca vamos a llegar a eso, aproximadamente puede estar en unos 3.000, 4.000 RPM máximo. En una caja podemos llegar aproximadamente a unos 6.000, 7.000 revoluciones aproximadamente y su temperatura de trabajo no va a exceder los 100 grados Celsius. Lo más cercano que podemos estar a sobrepasar los rodamientos en grados Celsius son los rodamientos que son cercanos a motor, todo lo que sean tensores. Ellos sí trabajan aproximadamente a 120, 130, por ende el rodamiento es diferente en su composición química para poder aguantar un poco más, ¿sí? Pero en el caso de ruedas o de transmisión no llegamos a temperaturas tan altas. Por eso obviamente no se utiliza el mismo acero o los mismos componentes o los mismos tratamientos que se utilizan para los rodamientos, en este caso de tensores. Adhesividad y grasa con grafito, pues la adherencia debe ser de acuerdo obviamente al trabajo que está realizado, porque si sobrepasamos, tengan en cuenta que las grasas por encima de 80, 90 grados Celsius ya se vuelven muy líquidas, ¿sí? Entonces por eso debe tener muy buena adherencia y la grasa con grafito obviamente para poder disipar mejor el calor y obviamente reducir la fricción debido al grafito, que realmente es carbono, ¿no? Que nosotros llamamos grafito. Y pues siempre generar una película continua. Ese es como el adicional, es pensemos siempre en el mantenimiento. Vehículo comercial, siempre pensar en mantenimiento y relubricación. Mantener una película continua de lubricante o grasa en su defecto, ¿sí? Partes de un rodamiento, estas son las partes generales, generales. Cada rodamiento obviamente en algunos casos cambia, en algunos diseños o series cambia, pero esto es como el más particular, lo más común del mercado. ¿Listo? Primero que todo, un aro exterior, ¿sí? Que es toda la parte externa, lo que nosotros conocemos como el anillo externo. El aro interior, que es por donde normalmente van los ejes, o anillo interior. Los elementos rodantes, en este caso, que los vemos aquí a la derecha, que puede ser bolas, rodillos cilíndricos, rodillos de aguja, que son los más comunes, los tres primeros comunes utilizados en la parte automotriz de cualquier tipo de vehículo, moto, auto o vehículo pesado. Los rodillos de barril cilíndrico, casi no se utilizan, más utilizados en la industria, en forma simétrica,
también más en la industria, y el cónico que sí se utiliza también en automotriz, en algunas aplicaciones automotrices, ¿listo? Y aquí lo único que me faltó fue los sellos, ¿sí? Que en algunos casos van dados en muchos rodamientos, ya sean de rueda o en el caso de algunas transmisiones, ¿sí? Hablando de vehículos, ¿sí? Faltarían nomás los sellos que son normalmente en caucho. Y hay diferentes tipos de caucho y tipos de sellos, ¿listo? La conformación en este caso de los anillos, hablemos anillos o aro exterior para devolverme un poquito, ¿sí? Primero que todo, puede ser por torneado, ¿sí? Coger y maquinar y empezar a tornear la forma del anillo. Y por ende debe de ser una máquina que obviamente calibrada, la cual nos pueda garantizar la redondez. Por deformación o forja en frío y en semicaliente, por embutido, le decimos en el mercado, que es llegar y tener una placa en acero y llega una prensa y golpea y deforma el acero y lo rasga de tal forma de dejar la forma, en este caso, circular. Ese es por deformación. Y eso depende obviamente del tamaño de los aros. Si voy a hacer un serie 6000, que son rodamientos pequeños, ¿sí? De menos, digamos, de diámetros internos de 100 milímetros aproximadamente, ¿sí? Con eso, pues obviamente lo hago por mecanizado, que es mucho más rápido, pero no, perdón, disculpa, me corrijo, lo hago por forja, ¿sí? Pero si vamos a hacer rodamientos mucho más grandes de 500, 600, 800 milímetros, ya tendremos que tener una prensa extremadamente grande, por encima de 20, 30, 40 toneladas, en este caso de carga. Por ende es más fácil y más rápido hacerlo por mecanizado, ¿sí? Por obviamente costos. Y la deformación del metal permite mejor un fibrado, es decir, a nivel, digamos, de mecanizados, pues se genera un fibrado para cuando se hace el corte o se realiza en este caso el golpeteo de la deformación, ¿sí? Dando ciertas propiedades en este caso también a los materiales. Y las técnicas de formación están ligadas a la obtención de mejor relación costo-eficiencia, lo que acabamos de hablar. ¿Qué me sale más barato hacerlo? ¿Por deformación o por mecanizado el rodamiento? Ah, no, que lo puedo hacer por mecanizado. Ah, listo, pero para rodamientos muy grandes. Si lo voy a hacer por deformación, rodamientos pequeños, que es, digamos, una serie de 6.000, uno saca cantidades a nivel, pues, obviamente, de mucho volumen, pues, productivos, ¿sí? A nivel productivo. Entonces, la idea de esto es, como se dice, poder tener un mejor costo-beneficio y una mejor eficiencia, obviamente, para la producción de los mismos. Hablemos un poquito de las jaulas. ¿Qué tipos de jaulas tenemos en los diferentes rodamientos? Primero, las jaulas moldeadas o abiertas. En este caso puede ser materiales sintéticos poliméricas, jaulas moldeadas cerradas, materiales también sintéticos. En este caso en algunas agujas se pueden ver o en algunos cuellos, digamos, de los dirección, en este caso de las motocicletas, también se pueden ver las jaulas moldeadas, tanto las cerradas como las abiertas. La jaula remachada o soldada, en este caso, y la grapada son más hacia la parte de automóviles, ¿sí? Y digamos hablando de la serie 6000, y se utilizan este tipo. Y estas grapadas normalmente son en metales, ¿sí? Hablamos de unos... La jaula mecanizada muy poco se ve en la parte automotriz y las mecanizadas más que todo hacia la parte industrial, ¿listo? Pero son los tipos de jaulas que podemos ver en los diferentes tipos de rodamientos. ¿Qué tipos de jaulas a utilizar? La gran mayoría, o de acuerdo a esto, tenemos esta tabla, pero normalmente en automotriz la gran mayoría se utiliza son metálicas y algunas poliméricas, ¿sí? Las de bronce muy poco se ven, una que otra aplicación por allí, pero entonces tienen ciertas bondades o beneficios en este caso a revisar, como el caso, digamos, teniendo unos parámetros como para trabajar en altas temperaturas, a una velocidad específica, a una lubricación, a un ruido que generan, porque tenemos fabricantes que dicen, es que yo necesito que me haga el menor ruido posible, y más ahora con el enfoque que tenemos a vehículos híbridos y eléctricos, pues obviamente podemos analizar qué tipo de rodamientos debe aplicarse, y eso es lo que hacen los ingenieros cuando hacen un diseño de un vehículo en general, y pues solicitan en este caso el desarrollo de los rodamientos. El peso de la jaula y la capacidad de carga. Entonces, primero que todo, como para hacer un pequeño resumen, en la poliamida, en este caso es excelente para velocidad, ¿sí? A altas revoluciones, ¿sí? Pero en este caso es aceptable la lubricación, ¿sí? Excelente para el ruido, por obviamente la poliamida, pero muy o no muy recomendable en este caso para trabajar en altas temperaturas por la deformación de las poliamidas o los plásticos, pues para generalizar, ¿sí? Las poliamidas obviamente sufren altas temperaturas. El caso del acero, excelente para altas temperaturas, ¿sí? Y muy regular para velocidades y obviamente el peso aumenta, el ruido es mucho mayor cuando usted coge un rodamiento
con jaula de acero, pues ahí va a generar obviamente mucho más ruido y la capacidad de carga excelente, ¿sí? En el caso del bronce, muy bueno para velocidad, pero muy malo para altas temperaturas porque se deforma. El bronce tiene obviamente una deformación de plástica a altas temperaturas mucho más bajas, ¿sí? Se puede reaccionar mucho más rápido para que se deforme. Y excelente en este caso el peso, la lubricación, porque el bronce por sus componentes químicos también sirve para lubricar cualquier componente, en este caso llámese cuerpo del rodamiento. ¿Listo? Hablemos un poquito de los tipos de sellos. Existen muchos tipos de sellos, pero los más utilizados, el caucho y el metálico, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poquito de la familia RS, muy vista en la serie 6000, ¿sí? Entonces vamos a tomar este ejemplo de rodamiento que es el 6202, el que ustedes pueden ver aquí, abierto totalmente, y vamos a ver todas sus variantes con la misma referencia, es decir, dimensionales, exactamente la misma, ¿sí? Las mismas dimensiones. Entonces vamos a ver con el primero, 6202 RS. RS, ¿qué quiere decir? Que tiene un sello de caucho, Rubber Seal en inglés, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, que es en una cara es cuando solo tiene el RS. Cuando aparece ya el 2RS usando la misma referencia, el Serie 6000, quiere decir que tiene dos caras con sello, tanto cara interna o cara externa, o sus dos caras, le puede decir que viene con dos sellos de caucho. Ahora volvemos otra vez con la misma serie 6202, serie 6000, pero ya nos aparece una Z, perdón, una Z. Esta Z, ¿qué nos quiere decir? Que viene con una tapa metálica. Una de las caras viene con tapa metálica, el otro lado va abierto. Y si ya vemos que dice ZZ, quiere decir que sus dos tapas están selladas completamente para, en este caso, vamos a hablar de la aplicación ahorita, entonces viene con sus tapas selladas. Y por último, la designación NR, que es ranura y anillo elástico. Pero, ¿qué tenemos? También, si solo dice NR, es ranura y anillo elástico. Pero si dice ZNR, como vemos en el ejemplo, ¿qué quiere decir? Que en este caso tiene una tapa metálica o una cara con tapa metálica. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la aplicación. Los abiertos. Los abiertos normalmente los utilizamos donde están sumergidos en aceite o bañados por aceite específicamente. Por ende, deben estar lubricados constantemente. Lo podemos ver en cigüeñales, digamos, de motocicletas, en algunos casos en cajas internas, ¿sí? En la parte interna, los rodamientos internos de caja vienen dados, ya sea en cualquier tipo de vehículo. En el caso, digamos, de los RS, hablando de RS general, no vamos a hablar de dos caras y una cara, de los RS normalmente es cuando necesitamos que no entren impurezas externas al rodamiento, me explico, es decir, puede ser en ruedas, que estamos expuestos directamente a lo que es el ambiente, ya sea agua, ya sea polvo, barro, ya hablando ya de algo mucho más agresivo, y tenemos que evitar que ingresen estas impurezas al interior del cuerpo del rodamiento. Si lo tenemos por una cara, vamos a dar un ejemplo tipo motocicletas, que vienen con, algunas vienen con su propio guardapolvos de muy buena calidad. La idea es que usted solo póngale con una sola cara, hablando de motocicletas. Hablando, digamos, de vehículo comercial, vienen en este caso los de algunos rodamientos ya vienen es con sellos en ambas caras, pero digamos en el vehículo tráiler, tipo tráiler, pues hablando ya de los tráiler, ellos vienen totalmente abiertos. No estoy hablando de la serie 6000 en vehículos comerciales, sino hablando de rodamientos de tráiler. Ellos vienen totalmente abiertos porque dependemos directamente, en este caso, de los sellos que se pongan, ¿sí? Los retenes que deben ser de muy buena calidad. Y en el caso de los ZZ, ¿sí? Los ZZ específicamente están diseñados no solo para que entre, por eso viene con una holgura mayor el sello, no es igual que un RS que viene mucho más hermético, pero lo que hace es mantener la lubricación dentro del rodamiento. Lo que ingrese de lubricación de quedar dentro del rodamiento. En este caso, normalmente suelen ser grasas. La grasa que lleva se mantenga mientras el rodamiento está trabajando. Y la designación es para la NR o ZNR, en este caso, si tiene el sello con anillo elástico, lo que son es usados para cajas. Por eso esa ranura que pueden ver en la imagen o esa pestaña que se ve aquí abierta es para que esté alineado y en una posición, porque lo que hace es mantenerse alineado y no vaya a girar los demás componentes, es decir, una guía, ¿sí?
Y lo que hace es exactamente lo mismo que un ZZ, en este caso, mantener la lubricación en la parte interna del rodamiento. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a hablar de algo que es muy confuso en el mercado. Y yo creo que gran parte en la capacitación, esta parte debe quedarnos la parte más clara, creo yo, es el juego interno. El famoso C3, C4, C5, CN, N de nene y CM, M de mamá. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de esto. Esto es bajo la norma, ¿sí? Todo rodamiento viene con un juego interno. Llámese serie 6000, llámese de dos y doble hilera, perdón, de bolas, que también es para automotriz, o llámese en el caso de rodamientos de rodillos cónicos, ¿sí? Todos tienen una tabla de precisión, en este caso, para el juego interno, ¿listo? El juego radial interno. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta es la tabla. Primero hablemos de los C2, CN, C3, C4. A medida que a partir de que el número C3, C4 o lo que no debe el subliteral en este caso empiece a incrementar, el juego interno es mayor, ¿sí? El CN es normal o juego normal o cuando lo vemos la referencia solita, me devuelvo aquí, un 6202. Eso quiere decir que tiene juego normal y no se le coloca el sufijo, en este caso CN. ¿Sí? Se lo deja así y ya sabemos que es CN por nomenclatura, y eso es bajo norma. Algunos le colocan CN, listo, lo puede colocar, tampoco le estamos haciendo ningún daño al rodamiento que lo lleve, ¿sí? Pero importante cuando ya vean C3, C4, tener claro qué es el juego interno. Entonces, CN que quiere decir el juego normal, que es esta pequeña distancia que ustedes ven aquí, la ven la barra en rosado, este pequeño espacio que hay entre el aro exterior y el elemento rodante queda una pequeña luz donde va a haber normalmente lubricación. Ese pequeño espacio se llama juego interno, ¿sí? Y depende el desarrollo que se haya dado para la aplicación del rodamiento, va cambiando el C3 a C4 a C5. Y damos un ejemplo. Algunos dicen, no, es que ruedas tiene que ser C3 porque es de alto rendimiento. Falso, y eso se ve mucho en la calle, ¿sí? Que le dicen, no, es que C3 es de alto rendimiento, C4 para carreras, C5 no sé si ya dirán que es, digamos, para una nave espacial o para el transbordador, pero no, eso tampoco no tiene nada que ver. Normalmente un C5 se utiliza en este caso para piezas que van con alto torque. Y entonces empezamos a hablar qué es un C2, un C3. Observen la tabla a la derecha. Son rangos, en este caso, dado en micras, ¿sí? Y depende también del diámetro nominal interior del rodamiento. Por ende, vemos en la parte azul que entre 2.5 a 6 milímetros, el C2 aproximadamente puede estar entre 0 y 7 micras, ¿sí? Esto sería un C2. El CN, que es el juego normal, está entre 2 y 3 micras. El C3, 8 a 23. Por ende, ya decimos que entre mayor va aumentando el sufijo, ¿sí? Y el subíndice es mayor el juego interno. Entonces, miren, un C3 está entre 8 y 23. Que sea entre 8 y 23, entre 6 a 10 o de 2.5 a 6 en el diámetro interno. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre C4, C5, pero evitemos el comentario o creamos que estos son los que se utilizan para carreras, ¿sí? Eso que dicen que no, que es de alta velocidad comparado a un CM, no. En el caso, digamos, de la nomenclatura CM, ¿sí? CM, ¿qué tenemos nosotros en este caso? Son aplicaciones para motores eléctricos. Eso fue una designación dada por los japoneses y muy aplicada, digamos, por Koyo, ¿sí? Y CM está dentro del rango del CN, es decir, si digamos que cojamos, por ejemplo, que está entre 30 y 40 milímetros el diámetro interno nominal, y hablamos de un CN que está entre 6 y 20 micras, el CN lo reducen directamente y puede ser por fabricante entre, digamos, 8 y 15, el rango del CM. Eso es un ejemplo que estoy dando porque está dentro del CN. Por ende, un CN y un CM pueden trabajar en conjunto y ser intercambiables entre ellos. Sino que en algunas aplicaciones de motores eléctricos específicamente cerraron un poco más el rango, digamos, del juego interno.
por eso lo llamaron CM, para motores eléctricos, ¿listo? Entonces, y juegos especiales son los juegos que dieron en este caso mayores, que son juegos especiales dados para aplicaciones específicas, que ya son para lubricación o autolubricación. Se utilizan los juegos especiales, que ya hablamos de 25 micras, ¿sí? Dado cuando tenga un CS. ¿Listo? Con que tengamos claro esto y ya nos quitemos esa mala información de la calle, que el C3 es de alto rendimiento, con esto ya tenemos la certeza de la información que le debemos dar al mercado, ¿listo? Y obviamente sé que es difícil cambiar al mercado, eso es súper complicado. Cuando uno va y gente que lleva 20 años vendiendo rodamientos y venirle a dar esta información, entonces no es fácil cambiarlo, pero la idea es, como se dice, ir haciendo los pequeños pasos, ¿listo? Bueno, ahora sí hablemos de las designaciones, en este caso serie 6000, ¿listo? Por eso los primeros dígitos, como seguimos en serie de 6000, los primeros dígitos nos dice el código serie, en este caso, rodamiento rígido de bolas, ¿sí? En una sola hilera. El siguiente dígito es el número del diámetro del agujero interior, en este caso 20 milímetros. Normalmente entre lo que es 6200, es decir, 00 hasta el 04, su número es constante. Perdón, constante no, perdón. Tienes un número dado bajo fábrica. A partir de punto 4, del 04 a 05, 06, 07, 08, a 09, lo que se hace es multiplicar ese número, en este caso, por 5. Entonces 5 por 4, 20 y sabes que es el diámetro. Pero del 3, el 2 y el 1 no aplica así, son bajo tablas. ¿Listo? Perdón. Ahora sí viene el tema del 2RS. ¿Qué hablamos? Sellos de caucho, RS, y en este caso por ambos lados o ambas caras por el 2 que tiene. Y el famoso juego interno slash C3, pues en este caso C3, juego interno, en este caso mayor al estándar. Recuerden que el estándar es CN, ¿no? Mayor al estándar C3 y aproximadamente, pues si nos devolvemos a la tabla, como es de 20 milímetros, el diámetro interior, vamos a ver aproximadamente, vamos a ver este ejemplo, que está aquí entre 18 y 24. Y dijimos que es un C3. Nos vamos acá a la tabla. Está entre 13 y 28 micras el juego interno, cogiendo ese ejemplo, ¿sí? De acuerdo a la tabla. Entonces, es el juego interno que tendría este rodamiento del ejemplo de la asignación serie 6000. ¿Listo? Bueno, la serie DAC, que algunos lo conocen como serie DAC, pero realmente lo que se dice es el rodamiento de doble hilera de bolas de contacto angular, muy utilizado en automóviles y también obviamente a gran escala, ¿sí? Este es un ejemplo que tomamos, uno muy común, ¿sí? El primer dígito, pues serie DAC, que ya debes saber que es de doble hilera, en este caso, de contacto angular bolas. Los segundos dos dígitos, el diámetro del agujero, ¿sí? Es decir, el diámetro interno y segundos dos dígitos, perdón, segundos dos dígitos, diámetro externo, en este caso la parte externa, y por último el ancho. Este ancho normalmente no lo especifican los fabricantes. Algunos lo colocan, otros no, pero pues eso ya, los que sí son obligatorios bajo norma son los cuatro dígitos, los numéricos cuatro dígitos primero. Entonces vamos a ver este ejemplo, rodamiento trasero para GT, ¿sí? Entonces hablamos 25, 52, 25 diámetro interno, 52 diámetro externo. Por ahora les digo el 0, 0, ¿listo? Y esos 37A son, en este caso, aplicaciones y mejoras que tienen el material. ¿Listo? La serie DAC, en este caso, pues no tenemos digamos, un desarrollo todavía claro para, digamos, tener bocines en vehículos comerciales, pero pues tengámoslo en cuenta cuando vemos un DAC-F, en este caso, rodamientos de bolas con contacto angular de doble hilera, es decir, tenemos el DAC inmerso, pero que viene obviamente con el planche en este caso, que es en este caso, hablamos ya del bocín armado, ¿sí? ¿Por qué se empezaron a usar bocines? Es por la reducción en este caso de las garantías, ¿sí? Algunos me dicen, no, pues ¿para qué? Eso sale más caro. Pero ¿qué pasa en los talleres? Dañan o deforman los bocines o maceros, los deforman. Entonces, ¿qué hacemos como fabricantes? Pues en ingeniería es ver la manera de que podamos reducir las fallas en el caso de una instalación, ¿sí? Porque siempre, a pesar de que uno les explica la manera de hacerlo, lo hacemos de la forma más rápida, que es aplicando los esfuerzos donde no van. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre los esfuerzos, pero pues la idea de eso es no tener esa falla que se genera normalmente durante el montaje en el bocino macero, ¿listo?
Aquí está el ejemplo de ACF, que es lo mismo, la misma serie DAC, pero con la F con flancha, ¿sí? O en este caso, pues voz incompleta. Y ese es un ejemplo que colocamos ahí. Esta sí nos aplica mucho a nosotros en las designaciones. Algunos le dicen la serie 30.000 en la calle. Diversas aplicaciones, ruedas diferenciales y transmisión, que son los famosos rodillos de una hilera con súper, súper importante este tipo de rodamiento, sobre todo para vehículo comercial, porque es más aplicado independiente de las referencias, llámese set o llámese referencia 30.000, ¿sí? En este caso, porque se venden mucho como set, ¿sí? Porque viene en este caso anillo y rodamiento, ¿sí? O pista y rodamiento totalmente desarmables. Algunos, algunos fabricantes solo venden el rodamiento y venden el anillo por aparte. Entonces tienen dos referencias y algunos los venden como set, ¿sí? Entonces, pues hay que también tener claro eso. Y aquí voy a coger un ejemplo, o unos ejemplos que tenemos aquí, ¿sí? En este caso, Mitsubishi Camión 30209, ¿sí? 30209, serie 30.000 y rodamiento de bolas, ¿sí? Serie milimétrica. Y también está obviamente la serie en pulgadas. Un ejemplo, la mayoría de rodamientos Tinken vienen con rodamientos en pulgadas, la gran mayoría. Aunque todo el mercado se está volcando a milímetros. Dios quiere que sí, por el tema de precisión, porque no pasa, no da esa referencia 30.129 o 30.256, dando ejemplos, ¿sí? O fracciones, una tres cuartos, un 16, una cosa así, les saben dar unas referencias y uno pues es más difícil y más complicado porque no hay tanta precisión, ¿sí? Con este tipo de rodamiento. La idea es que pues el mercado como que ya se está tirando mucho más hacia la parte de milímetros. ¿Listo? Y este, pues, a pesar de que no está para vehículo comercial, pues también, pero tengamos en cuenta que serían los de tercera generación, la serie DUF, que le dicen también, o DU. En este caso son los mismos bocines, ya con el sensor y obviamente componentes de rodillos de doble hilera. Ya vienen montados directamente, ¿sí? Vienen montados directamente en el bocín para evitar lo que ya sabemos, las fallas. Y muy usado en el tema, digamos, de camionetas, ¿sí? Camionetas y algunos, digamos, de transporte, digamos, de pasajeros. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito de las fallas de los rodamientos. ¿Sí? Las fallas de rodamientos, lo que más nos golpea cuando tenemos las fallas prematuras, en este caso, siempre son en un alto porcentaje la especificación incorrecta y la aplicación inadecuada de lubricación o de lubricante. ¿Qué pasa normalmente con los mecánicos? No conocemos las tecnologías de las grasas, así como los lubricantes, digamos los que conocemos a Wolf o conocemos en este caso otras marcas de lubricantes, han habido desarrollos ya sintéticos, las grasas también hay desarrollos sintéticos, ¿sí? Depende obviamente el tipo, digamos, de composición química, pero lo que los mecánicos dicen, no, es que la roja es la buena, la azul es la malita y la amarilla es la normal o viceversa, dicen la mejor es la amarilla, y usted encuentra sus conceptos directamente, sobre todo muy enfocados en vehículo comercial cuando hablamos de los cambiaderos de grasa o de aceite. Pero si ya hablamos de flotas, que es el enfoque muy fuerte nuestro, cuando hablamos de flotas, ellos sí le prestan atención a este tema de los lubricantes en general. No solo hablemos de las grasas, sino también hablemos de los aceites. Por eso es un punto importante cuando visitemos, digamos, flotas, tener muy claro las especificaciones de los lubricantes nuestros y las grasas que se recomiendan o se requieren. ¿Listo? Muy claro eso. Carlos Mora, pues obviamente tiene muy buenas bases técnicas para poder darles a ustedes el conocimiento y también estamos haciendo desarrollo en conjunto por un tema de grasas que más adelante pues vamos a ver si lo podemos sacar adelante. ¿Listo? Segundo, la contaminación. Es más económico evitar que un rodamiento se ensucie que luego cambiarlo. La contaminación basada sobre todo en el tema del montaje, ¿sí? Perdón. En el tema, digamos, del montaje. ¿Qué pasa con el mecánico? El mecánico llega con bajas ruedas, baja, digamos, campanas, frenos, todo lo que está bajando para poder llegar en este caso a donde está el alojamiento del rodamiento. Por obvias razones no se va a quedar con las manos limpias. Va a tener barro, va a tener en este caso polvillo, digamos, en el caso, digamos, de si baja bandas o baja pastillas. Y a veces pasa que así mismo como bajó, agarra el rodamiento, ¿sí? Al coger el rodamiento de esa manera, pues obviamente lo contamina. Entonces algunas veces me dicen, no, pues entonces me voy a poner guantes blancos. No, ya no es tener guantes blancos, pero al menos coja un trapito y quítese las impurezas
que recogió mientras desmontaba los demás componentes y limpie el rodamiento y vuelva y relubrique, ¿sí? Relubrique en ese caso. Entonces, cuando empiezan a relubricar, lo que hacen es con la misma mano que cogieron todos los componentes, cogen la grasa se la aplican, llevándose todo, en este caso las impurezas, nuevamente al rodamiento y cogen y lo insertan nuevamente, hablando de vehículos comerciales, los cuales están muy expuestos. Otro factor importante en este caso, pues estamos hablando del montaje y los ajustes inapropiados y los desalineamientos. Normalmente cuando un rodamiento falla, todo el mundo le echa la culpa al rodamiento, ¿sí? No me duró, pero no vemos los factores externos. Ya vimos unos cuantos, ahora vamos a hablar en el caso de los montajes y ajustes inapropiados. Muy pocos talleres o muy pocas personas en la calle le aplican el torque a la rueda, a la tuerca central, ¿sí? Simplemente van girando, más o menos quedó apretadita, ahí la dejamos. O como dice por ahí en la calle, hasta que chille la tuerca. No. Ahí generan sobrecargas y al generar sobrecargas lo que hacen es reducir la holgura en este caso, del juego interno. Si hablamos de micras, la cual estaba diseñada para, no sé, 70 newton metro, por dar un número de torque, y cuando le aplicamos 80, 90, obviamente lo que hacemos es apretar el rodamiento y reducir las holguras que él tiene internamente de fabricación. Por ende, cuando sellamos y ya el elemento rodante toca con mayor carga el aro externo, va a friccionar mucho más y va a evitar que haya, en este caso, lubricación, ¿sí? Y tribológicamente, hablando a nivel de ingeniería, no puede haber elementos que hagan contacto metal-metal, ¿sí? Tribológicamente, obviamente, eso genera daños prematuros y obviamente acelera el daño para que el rodamiento no dure. Manipulación y almacenamiento de golpes, pues es algo muy común, ¿sí? En este caso se cae el rodamiento desde la bodega. Esos golpes, a pesar de que el rodamiento está diseñado para soportar ciertas irregularidades, pero tengan en cuenta que él no recibe el golpe directo, siempre lo absorbe. Ya está el amortiguador, ya están las ruedas y ya están los rines antes de eso, ¿no? Todos ellos absorben primero la primera parte del golpe y ahí ya recibe el resto del rodamiento. Pero cuando lo hacemos caer en la manipulación, lo cogemos a golpes cuando lo montamos, que uno lo que más evita o le dice a cualquier mecánico, no lo monte a golpes. Es decir, las porras, martillos o almadanas, que en algunos países le llaman, ¿sí? No se debe aplicar ese tipo de esfuerzo o dado al rodamiento, ¿sí? Y la manipulación de lo que ya hablamos. Fatiga por uso contacto repetitivo. Ese ya es el trabajo normal. Si es un vehículo que está diseñado para andar en trochas o vías destapadas, el rodamiento está diseñado para eso. Pero si yo compro unas X30, no la metamos o diario, metámoslo para la finca. Eso es una sub para ciudad. No es una camioneta para trabajar off-road, ¿sí? Ah, no, es que yo le pongo llantas más altas. No, la suspensión no está. O ahora lo que se da mucho de los famosos que se hacen llamar toyoteros. No sé, de pronto en otros países no se conozca esa palabra. Toyoteros son los aficionados a las Toyotas. Y están cogiendo las camionetas, llámese burbujas, las primeras burbujas, o lo que es la TXL o la TX, y las modifican para poder hacer off-road mucho más extremo, ir río arriba, subirse por las piedras, y modifican la suspensión, modifican los rines, modifican las llantas, ponen llantas con taches, llantas de un perfil mucho más alto, ¿sí? Entonces, este tipo de modificaciones no las tienen en cuenta hacia el rodamiento. Cambiaron el eje, pero no le ponen un rodamiento obviamente, de mayor capacidad de carga para poder recibir todos estos golpes. Entonces, súper importante el fatiga y uso de contacto repetitivo, porque lo que hace en este caso es la vida útil reducirse. A nivel de vehículo comercial, lo que uno le recomienda, digamos, a los usuarios o, digamos, hombre camión, pues, que es el que mantiene con el vehículo constantemente, es vías destapadas, pues obviamente no hay que darle a potencia máxima a su motor. Uno dice reduzca y trate de evitar, o trate, como se dice, reduzca la mayor cantidad de huecos, irlos cogiendo, porque eso es lo que genera los famosos que empieza a despicarse el rodamiento, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo que normalmente uno empieza a sentir en este caso de un diagnóstico para el tema de rodamientos?
¿sí? Las fallas en el vehículo. Zumbido durante la conducción, el famoso tengo otro motor al lado, que empieza a zumbar, empieza un sonido de esa manera. La desalineación, ahorita vamos a ver un ejemplo, este sí está muy enfocada a automóviles porque es donde más se encuentra fallas muy comunes. Las vibraciones en el volante, pero todo esto es en cualquier tipo de vehículo. Desgaste prematuro de las ruedas, las llantas, en este caso, ruedas o llantas. Golpeteo en terrenos irregulares, las famosas holguras o juegos excesivos que uno siente en la dirección. Mira, me cogí un jueguito, ahorita vamos a ver el jueguito que tiene esta dirección. Mal funcionamiento en el sistema ABS, ¿sí? Porque con muchos rodamientos, ya hablando, digamos, de segunda generación, ya vienen con la rueda fónica integrada en el rodamiento. O en el caso de los bocines, va dentro en el cuerpo del bocín, ¿sí? Y cuando ya hay juego, obviamente va a haber separación en la pequeña espacio que tiene el sensor y la rueda fónica, así que es el movimiento que ella está sensando para ver cuando el vehículo va ya sea a frenar o en este caso tener ya velocidad constante de trabajo. Y una de las fallas también, ruptura de punta de ejes y bocines, que ese es el peor daño de todos, ¿sí? Cuando uno ve que pasa el camión, y no sé si lo han visto en redes sociales, el camión sale y coge a la derecha y la llanta sigue en su trayectoria y va arrasando lo que encuentra de aquí para allá. Voy a ver si pongo un videito de esos aquí para que lo tengamos claro. Pero entonces veamos una falla muy común en este videito, ¿listo? Aquí tengo un Renault Duster con un problema en un rodamiento delantero. Este es un problema de juego, Al ¿sí? mover la llanta me doy cuenta que el rodamiento Axial. se encuentra totalmente dañado, porque la llanta se mueve para lado y lado. Y juego, en este caso, Al radial. quitar la llanta también me doy cuenta que el disco y las pastillas de freno también se dañaron. El disco se mueve para lado y lado. Esto en cualquier momento se pudo haber quedado frenado y nos pudo causar un accidente. También observamos que el amortiguador sufrió consecuencias. Se encuentra totalmente estallado. Esto es para que tomemos conciencia y hagamos el mantenimiento preventivo a su debido tiempo. No esperemos hasta que el vehículo nos deje botados. Bueno, espero que todos hayan podido ver el video. Y vamos a ver los famosos zumbidos, que eso aplica para cualquier tipo de vehículo. Bueno, como podemos apreciar, esos son los sonidos muy normales en este caso, ¿sí? Que se da, eso no, eso aplica para cualquier tipo de vehículo. Son las mismas fallas y casi las mismas consecuencias de los mismos, ¿sí? El tema, digamos, del amortiguador. ¿Por qué se da esto? Como hablamos, es un conjunto y debe mantener siempre ajustado. Es decir, todo el vehículo debe estar alineado completamente para que trabaje perfectamente. Como tenemos un juego en la punta del eje,
desalineamos completamente el amortiguador. Al desalinearlo completamente, el esfuerzo en la varilla, o lo que uno dice, se estalló, empieza a generar desgaste, en este caso los retenes del rodamiento. Por eso empieza a botar el aceite. Los retenes perdón, del rodamiento, no, perdón, del amortiguador se desgastan porque está recostado y lo que pasa es el desgaste genera que empieza a ver lo que uno dice está lagrimando o está en este caso con fuga de aceite interna del amortiguador. Las puntas de eje sufren por el mismo hecho. Al tener juego, obviamente va a generar que las puntas de los ejes o lo que se desgasta en este caso es lo que le dicen algunos los dados también, hay desgaste excesivo. Y en el peor de los casos, miren lo que pasó con el disco. Se recostó completamente por el juego y desgastó las pastillas. Bueno, las pastillas son económicas, un disco es más costoso, pero donde se empieza a comer o daña directamente el caliper, ya es un daño mucho más de mayor valor, ¿sí? Ahora sí, cambiar todos sus componentes por un rodamiento que pues aproximadamente un rodamiento puede estar aproximadamente en unos 30, 40, hasta $100, pues depende obviamente de la gama. Y hablamos en vehículo comercial, pues hablamos de unos 120 dólares aproximadamente, ¿sí? De algunas gamas pues de rodamientos, pues pasamos a tener cambios de 600 por todos los componentes que se dañen a partir de ahí. Por eso el rodamiento en este caso es un fusible. Y el fusible pues está hecho para que apenas tengamos ese tipo de ruidos, venga, voy al mecánico para que me revise y haga la revisión que hizo en el primer video, moverlo tanto, como uno dice, en forma de cruz, le dicen eso a uno, mira y verifica. Cuando uno ya siente esos juegos, le dice, el rodamiento ya está de cambio. O la hacen girar la rueda y escuchan, se empieza a arrastrar el rodamiento. Y aquí ya, pues en el segundo video ya vimos que chillaba ya mucho más duro, pero uno empieza a sentir esos arrastres cuando el mecánico está haciendo la revisión. Entonces uno evita o hace un mantenimiento preventivo. Hay personas que lo hacen, no, hasta la falla. Hay otros que le dicen, no, es que el carro ya tiene 80.000 kilómetros, ya lo quiero hacer por preventivo. Entonces hacen su mantenimiento preventivo. Difícilmente la gente, el común que utiliza su vehículo para trabajar, lo hace de esa manera. Siempre es cuando ya el ruido se ocasiona. Me pongo también a veces en ese grupo porque mi anterior carro lo llevé hasta que sonó, como se dice. Cuando yo, madre, los rodamientos empezaron a sonar. Entonces, eso es lo que normalmente uno hace o conoce del mercado. ¿Listo? ¿Qué recomendaciones damos en este caso? Generales. Esto aplica para todo vehículo, llámese moto, auto, vehículo comercial. Realizar alineación del vehículo. Es que los vehículos pesados no se alinean. Falso, sí se alinean. Se alinea el tráiler y se alinea el cabezote. Se alinea completamente y hay equipos para eso. ¿Listo? Motocicletas, exactamente igual. Se debe alinear en este caso rueda trasera respecto a rueda delantera. Y vehículo automóvil, pues totalmente se alinea todo. Reducir el impacto en los baches. Evitemos coger, pues entiendo también, obviamente, que en Colombia y en el resto de Latinoamérica nuestras vías no son las mejores, pero hay personas que por más de que ven que el hueco viene de frente, no se inmutan, sino que te aceleran más, ¿sí? Entonces, importante eso, lo que uno recomienda, mantener balanceadas las ruedas. Un desbalanceo genera sobreesfuerzos, tanto en la rueda como en los rodamientos, ¿sí? El desbalanceo. Se da el desbalanceo por coger huecos, andenazos, ¿sí? Y por naturalidad del producto del caucho, me refiero, las llantas con el tiempo, cuando son llantas viejas, se desbalancean y los rines por el trabajo también se desbalancean, ¿listo? Por el uso. No realizar modificaciones a las ruedas, eso casi en vehículo comercial no se ve porque es un vehículo de trabajo, pero digamos en camionetas o vehículos de transporte, llámese la Master o llámese la serie, la de Mercedes, ¿sí? Los vehículos de transporte de Mercedes que le ponen rines más bonitos, ¿sí? Y le ponen un rin a veces más ancho, le ponen llantas más anchas o un rin, digamos, de un poco de mayor diámetro, ¿sí? Entonces, ese tipo de modificaciones generan obviamente sobrecargas tanto al motor como a las puntas y a los rodamientos, ¿sí? También va con problemas de suspensión a la larga, pero pues no es tan notable, pero también genera, digamos, problemas en el caso de los amortiguadores. Reducir la conducción por trochas, a no ser que sea un vehículo diseñado para tal propósito. Lo que hablamos, las X30 comparado a una Toyota Prado, pues, ¿sí? O viceversa, si tengo un automóvil, un Picanto, y lo meto para atrochar, ¿sí? El vehículo pesado de carga sí está diseñado para carga y obviamente para andar en este tipo de terrenos, por eso tiene llantas de alto perfil, ¿sí? Pero pues obviamente le dice, manéjelo con cuidado. Ahí la experiencia del conductor.
No poner sobrecarga a vehículos. Esto sí es netamente dado para vehículos de carga y también se ve mucho en camionetas. ¿Por qué? ¿Qué pasa normalmente? Es que yo soy el que saco toda la madera del Chocó, por dar un ejemplo, en mi camión. Hablando de camiones, no trato camiones, no estoy hablando de trailers. Entonces, ¿qué hago? No, pues que el carro está diseñado, no sé, para cargar 5 toneladas. La quiero subir a 8 toneladas. Ah, pues como es carro de muelles, con suspensión con muelles, y algunos vienen muelle y amortiguador, simplemente póngale más hojas. Ah, claro, eso sí, le queda rígido. Usted pasa por cualquier bache y se le aflojan las calzas, como uno dice, o los dientes. Pero lastimosamente no se percatan que los rodamientos sufren, porque queda totalmente rígido y ya no absorbe la misma energía. Y sobrecargamos el sistema. Ya pasamos de un vehículo diseñado para 5 toneladas a subir a 8. Y viceversa, si es de 8 y lo suben a 10, pues peor la cosa. Entonces uno ve unos tacos de hojas de resorte que le adicionaron, pero nunca le prestaron atención a los ejes, ni a las puntas, ni mucho menos a los rodamientos, ¿sí? Ah, no, es que las llantas aguantan porque son lo que dicen en la calle, son ocholonas, pero nadie se fija en el rodamiento. Entonces los rodamientos se empiezan a desgastar mucho más raro, entonces más rápido, perdón. Lo primero que dicen es que el rodamiento es malo. Los rodamientos empezaron a salir malos, no es que empezaron a salir malos, es ese tipo de modificación, ¿sí? Y mantener en óptimas condiciones los guardapolvos y retenes. Me faltó la palabra guardapolvos y retenes. Voy a ponerlo ahí, me faltó la palabra retenes, sobre todo en vehículo comercial, que el retén es parte fundamental en este caso para la vida de los rodamientos, ¿sí? Porque nuestras vías y nuestro clima trópico, generalizando, digamos, desde eh, toda Latinoamérica es trópico, casi la gran mayoría, sin contar la parte de ciertas zonas del sur, siempre tenemos el mismo problema. Cambiamos todo menos los guardapolvos. O cambiamos todo y a veces y los retenes no los cambiamos. No, se ven buenos, métalos así mismo. Entonces, importante eso. Los guardapolvos es quien alarga la vida también del rodamiento. ¿Listo? Con esto era la información que quería mostrarles. No sé si tengan preguntas, dudas. eh, podemos pasar a ese pedacito de sesión. Hola Diego, claro que sí, tenemos varias preguntas. Bueno, este es el espacio para que cada uno de ustedes nos pueda ir escribiendo sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. En la parte inferior de sus pantallas la van a poder apreciar. Tenemos una pregunta del señor Adrián Andrade. Nos pregunta, Diego, buen día. Por favor, ¿puedes repetir la composición de los aceros con los que se fabrican los rodamientos? Bueno, el acero, pues, es un acero al cromo, ¿sí? Tener la tabla exactamente de los porcentajes, no lo tengo, se conoce como acero al cromo. Y los porcentajes te los voy a sacar en una información que estoy preparando próximamente, pero eso normalmente es acero al cromo, ¿sí? Listo, Diego. Espero que el señor Adrián hayamos podido resolver su duda. Tenemos una pregunta del señor Joan Londoño. Dice, ¿los retenes también están fabricados en material Vitón? Los retenes, en este caso, NBR Vitón, sí, señor. Perfecto. Tenemos una mano levantada del señor Samir Rodríguez. Señor Samir, ya hemos activado su micrófono. Puede abrirlo en la parte superior, inferior, perdón, de su pantalla. Buenos días, señor Samir. Ya lo activó, lo tiene nuevo bloqueado, pero bueno, no sé. Ahí ya lo activó, señor Samir. Ya puede hablar. Buenos días, lo escuchamos. Creo que está teniendo problemas con su micrófono. Démosle un chance para que pueda resolver. Tenemos una pregunta, Diego, de nuevamente el señor Joan Londoño. Dice medidas de tolerancia estándar. No sé si ahí Hola. entiendas o... Buenos días, señor Samir. Oh, Lo buenos días, escuchamos. disculpe. Ok, no tenía, no le estaba escuchando. Quería hacer una consulta, bueno, dos en general. Sí. Cuando Diego mencionó lo que es la codificación del tema de los maceros, indicó dos con iniciales, con letras iniciales, pero ¿qué pasa para los maceros que, por ejemplo, no tienen una letra inicial? Dicho sea, por ejemplo, el macero
del Hayas, que es, el código es 43560-26010. ¿Qué información nos ofrece este código? No ha dado una referencia de ello, eso quería consultarle y además, adjunto a ello, cuando me responda, le agrego una pregunta más. Los escucho. Repíteme la referencia, por favor. El macero de Hayas, el código es 43560-26010. Veo este código y en los ejemplos que has mostrado, todos Eso, empezaban bueno, con letras y esto listo. no me ofrece ninguna información. Vamos a hablar un poco de la codificación. Cuando tú me estás dando esa referencia que tú me estás dando allí, en este caso, una referencia OEM, ¿sí o no? Eso es, ¿el Hayas es Toyota? Efectivamente, Correcto. Eso es referencia OEM. Es decir, que estamos usando en ese caso la referencia de fabricante, en este caso Toyota. Por eso arranca por 40 y pico, 44, 42, 40. Arrancan así normalmente las referencias de Toyota. Cuando yo hablo de ya, la serie DAC es referencias de fabricante. En este caso cogí el así es. ejemplo de Coyo, ¿sí? Coyo ese se utiliza como alterna para nosotros, ¿sí? Pero si ya vamos a hablar de referencias específicamente, por eso lo cogí de ejemplo de esos dos, de dónde vienen esas referencias, el OEM nosotros lo tiramos como referencia principal. Todos los productos como tal vienen con referencia OEM. Y siempre lo mejor es lo que tú estás haciendo. Refirámonos en este caso a la referencia OEM. ¿Qué hacemos nosotros cuando tú entras a nuestro catálogo? Tenemos la referencia OEM como referencia principal y todas las alternas en diferentes fabricantes. Llámese Koyo, SKF, llámese, y algunas OEM alternas también, porque digamos, algunas referencias, no digo que todas, que digamos le sirven a Toyota, algunas le sirven a algunos Fiat, algunos. Entonces Así es. cambia la referencia de Fiat y también entraría allí. ¿Sí me dicen de pronto con la explicación? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo, es revisando el sistema, igual del mismo modo de Sunrise, yo verifico que es únicamente que aparece este código, no aparece ninguna otra referencia, ninguna otra. Entonces, en función a la exposición que usted me ha brindado, no puedo sacar ninguna Ujú. observación, ninguna información de este código. Fuera de ello, solo hay la llave, arriba no hay ninguna otra codificación o algo de información que pueda sacar sobre este código. Le digo más que todo, por ejemplo, ese mismo ítem, quería hacer la consulta. ¿Me puede indicar nuevamente cuáles son los tipos de mecanismo de funcionamiento de los maceros, por ejemplo, de rodillos, agujas, ¿cómo es? ¿Me puede indicar eso, por favor, en el tema de los maceros Bueno, concretamente? en este caso, los maceros específicamente vienen cuando vienen por doble hilera, ¿sí? Doble hilera. Rodamientos de doble hilera, y los que vienen con rodillos cónicos montados, que serían los de tercera generación, que vienen con sensor y vienen para camionetas. Los de doble hilera normalmente para automóviles, tren delantero, ¿sí? Y los de rodillo cónico serían en este caso los que se utilizan en camionetas tipo Toyota. Muchos me dicen, no, es que algunos rodamientos en el mercado me pasó en Bolivia específicamente, hablaba con un socio allá y me decía, es que pasa que algunos fabricantes de bocinas o maceros están trayendo para Toyota con doble hilera nada más, a diferencia de Ichiban y otros fabricantes de tipo Koyo, los cuales sí vienen con rodamientos de rodillo. Entonces, que ellos querían que solo vinieran de rodillo. Le digo, claro, es que nosotros venimos como viene el original. ¿Qué pasa con los competidores? Cogen el macero físicamente igual, pero usan un rodamiento obviamente de doble hilera nada más. Y por eso también obviamente les va a durar menos, porque está, como les digo, es por cargas, uno de capacidad de carga mucho mayor es el que en este caso de rodillos cónicos. Tiene mayor capacidad de carga comparable de doble hilera. Entonces dicen es Perfecto, más barato, entonces, claro, porque obviamente utilizamos un rodamiento de menor rendimiento para la así es. aplicación, Toyota específicamente, ¿sí? Hablando de Ok, Toyota. entonces esa información también quería consultarle el macero que concretamente que le estoy hablando es para un Toyota, para una van, un minibús. El macero es de rodillo cónico, ese es su principio de funcionamiento. Casi puedo decir que todos pueden tenerla. Si hagamos algo, dame la información y yo te saco específicamente ese rodamiento como viene internamente. Sería Pues así de estupendo porque memoria este no te dato puedo decir, quería, darte la información así, decirte sí, con certeza tal. Yo te consigo los planos y te comparto la información. sería estupendo, me gustaría mucho ello para poder Ujú. tener ese dato porque he querido consultar con algunas otras fuentes y no me han podido dar el dato.
Entonces, como De una, dame tú la sos el especialista, información si quieres. ¿Tú estás en qué sucursal? yo me encuentro ahorita en La Paz, Bolivia. Ah, en La Paz. Ok, listo. Dame la información y yo le hago llegar eso con el mundo. No hay ningún problema. Con el mundo dale y yo te hago llegar la información. Perfecto. Yo ¿Le la puedo investigo. facilitar a usted ahorita la información o lo escribo en el chat? ¿Cómo lo hago? Con el mundo. El mundo me puede escribir en un momentico o con Pedro. No hay ningún problema. Perfecto. ¿Alguna otra Eso pregunta, sería señor todo. Samir? No, esas eran mis consultas. Necesitaba saber ello. Ok, Finalizar. Al final, el listo. tema de la codificación, no, bueno, la que se maneja ahorita en el sistema no nos ofrece ninguna información en cuanto al almacén. Solo es el OIM, es el registro para identificar el ítem. Fuera de ello, no, alguna otra información no nos ofrece porque no hay alternativas. Yo sé que en varios ítems hay alternativas de codificación o en Ujú. otra marca y demás, pero en este concretamente no hay ese, era el que me interesaba. Listo. Dame eso. Tú sí conoces el mundo, ¿verdad? Sí. Así es. Listo. Dame la información con el mundo y yo les ayudo a construir lo que necesiten. Si nos hace falta información, yo se las consigo. No hay ningún problema. Perfecto. Ujú. Listo. Creo que veo una pregunta por ahí que me estabas leyendo. ¿Sí? Sí, Diego, gracias, señor Samir, por compartirnos sus inquietudes. Teníamos una pregunta del señor Joan, dice medidas de tolerancia estándar. Me podría ampliar un poquito la pregunta. ¿Se refiere a las tolerancias de interferencia para instalación o tolerancia a qué tipo de Bueno, medidas se refiere? el señor Joan no especifica, pero lo invitamos a que pueda compartirnos su duda y ampliarla. Le voy a activar el micrófono. Listo. Señor Joan, ya tiene activado el micrófono por si gusta y nos puede ampliar un poco la pregunta que nos hizo por el chat de preguntas y respuestas. Mientras tenemos otra pregunta del señor Johan también. Dicen que afecta las aleaciones en los materiales de acuerdo a su funcionamiento. ¿Qué afectan normalmente? Es así, es más fácil de entender. Afecta realmente en el rendimiento, la aleación. Me explico. Si yo tengo un acero de baja aleación de carbono, ¿sí? Y le hago un tratamiento térmico, no puedo llegar a la dureza necesaria. Un ejemplo, no puedo llegar a los 52 Rowell C o 68 o 62 Rowell C, por dar un ejemplo, dar una medida. ¿Qué me genera no tener esa dureza? Que no va a aguantar la carga. Por ende puede o doblarse, o partirse, o rasgarse, lo que uno dice en el material. Y digamos, si yo voy más allá y le hago un tratamiento térmico superficial a los anillos, superficial quiere decir que no es a todo el cuerpo, el rendimiento o la vida de rodadura va a ser mucho menor, ¿sí? Por eso es lo que afecta a nivel de microestructura, el cambio de la microestructura del material, que en este caso serían los tratamientos térmicos, es alargar la vida y la duración del rodamiento. Entonces alguien por ahí me puede decir, ¿y entonces por qué no generamos un rodamiento que ya suba a 70 Rowell C? El problema es que se me vuelve muy frágil. Alta dureza, fragilidad. Baja dureza, ablandamiento. Entonces uno busca en ingeniería el punto intermedio, ¿sí? En este caso, por diseño, debe estar aproximadamente entre esos 48, 52, aproximadamente oscilan entre esos valores. ¿Sí? ¿Por qué no de 70? Para que quede súper duro. No, pues se me vuelve frágil y cualquier golpe se parte. No sé si con eso le aclaré al señor Johan esa pregunta específicamente. Gracias, Diego. Bueno, ya el señor Joan tiene el micrófono abierto, activo, así que puede compartirnos o aclararnos un poco sobre la primera pregunta, sobre las medidas de tolerancia estándar. Esperemos que nos pueda ayudar con eso. Tenemos otra pregunta del señor Jonathan. Nos dice, ¿puedes repetir por favor la nomenclatura de los roles series 6000 conforme al tamaño por aplicación? Gracias. Al tamaño por aplicación, permítanme si se refería en este caso, La nomenclatura de los roles series 6000. ajá, ya estoy volviéndome de la presentación, denme un segundo. Creería que es esto. Me dice cuando vean pantalla, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Eso. Bueno, correcto.
Creo que la persona pregunta sobre esto. Este pedacito y a la aplicación, en este caso, las designaciones. Bueno, los primeros dígitos de la serie 6000 o de cualquier serie, pues aplica en este caso serie 6000 todo lo que arranque por 62 y tenga 4 dígitos, donde los primeros dos equivalen a rodamiento rígido de bolas, los siguientes 2 dígitos equivalen al diámetro interno, ¿sí? Que entre lo que es el 00, 01, 02, 03 equivalen a un número fijo de fabricante. Y a partir del 04 uno lo multiplica por 5 para ver el diámetro. Ahí está el ejemplo. Como este es 0,4 y lo multiplico por 5, 5 por 4, 20. Entonces puedo decir que es de 20 milímetros de diámetro en este caso. La siguiente, el tipo de sello que lleva. Puede ser 2RS como en el ejemplo, puede ser ZZ o Z solo o RS solo o ZNR, ¿sí? En el serie 6000. Y si quiere que le amplíe un poquito otra vez lo de RS, ZZ, por favor no lo escriba. Y C3, en este caso, sería el juego interno. Muchos rodamientos, independientes que sea serie 6000 o serie 70000 o serie 80000, ¿sí? Como se conoce en la calle, también viene al final con un C3, C4, C5, que equivale a lo que hablamos de juego interno, ¿sí? Que es este pedacito que vemos aquí, que es en este caso, estos espacios que hay, el espacio que tenemos aquí entre el aro, la parte interna y el elemento rodante, que es el rosado que está aquí. Eso equivale a las nomenclaturas y pues está bajo tablas de fabricante, norma SAE o norma ISO, utilizan estos rangos, ¿sí? Y cogí el ejemplo el del 20, que en este caso era el diámetro interno en la tabla, que está entre 18 y 24, lo ven aquí, 18 y 24, y como era un C3, me voy hasta la línea de C3 y esta es holgura o juego interno, entre 13 y 28 micras, ¿sí? Es un espacio demasiado pequeño. ¿Sí? Demasiado pequeño, que es en este caso para todas las funciones tribológicas del lubricante, es decir, evitar la fricción entre estos dos componentes. No sé si con eso ya aclaré la duda del señor Londoño, Londoño creo que era, ¿verdad? Jonathan creo que era. Sí, sí, no, pero el apellido sí era Londoño. Ya nos escribió el señor Johan diciendo que tiene problemas con el micrófono, pero aquí nos amplió un poco la información que sí se refería a la instalación, cuando hablaba de las medidas de tolerancia estándar. Listo. Las medidas estándar, en este caso, lo que conocemos como precisión de la tolerancia, es estandarizado a cualquier fabricante bajo las tablas. Las tablas las tengo, sí, para compartirlas, pero pues esas tablas de tolerancias están dadas para cualquier fabricante. En este caso hablamos de HJ, HI o HL, ¿sí? Que son las tolerancias por interferencia. Teniendo en cuenta que sean rodamientos que van con interferencia. ¿Yo qué voy a hacer en este caso? Voy a construir también un material adicional, que es pues, Vanessa, que está aquí presente, fue algo que le estuve justamente ayer, tuvimos una reunión para construir un catálogo de producto, que pues es un proyecto que estamos llevando adelante sobre productos Ichiban, exactamente, donde podemos hablar un poquito de tolerancias, pero cumplimos en este caso con estándares que es P0, P6 y P7 y 8, que son las tolerancias conocidas, en este caso de interferencias y precisiones, ¿listo? Tanto precisiones y tolerancias tanto para interferencia y en este caso correderas o deslizantes, ¿sí? Pero las tablas sí, en este caso están en construcción. No sé si en este caso le respondí la pregunta. Gracias, Diego. Bueno, esperemos que sí. Tenemos otra pregunta del señor Jorge García, perdón, que antes tenía, creo que está la serie 6000, sí, ya la respondimos. Ah, hay otra pregunta del señor Johan, perdón, sí, las balineras sufren de dilatación y contracción en base a las temperaturas, es decir, se deforman y vuelven a su estado normal en frío. Correcto. Todo elemento mecánico en general, y hablando específicamente de rodamientos, va a generar en frío contracción, digamos, temperaturas extremas, ¿sí? Hablemos ya de temperaturas extremas. Un vehículo de carga, hablando de carga que trabaje mucho hacia el sur del continente, estemos cerca al Calafate, allá abajo, pues, hablamos de temperaturas de -10, -15, -20, ¿sí? Donde ya hablamos de temperatura de hielo, va a sufrir eso, contracciones. Y por altas temperaturas también va a generar en este caso dilataciones.
pero tenemos unos rangos máximos de trabajo también. Si sobrepasamos esos rangos máximos, ya no pasamos a deformaciones elásticas, sino que pasamos a deformaciones plásticas. Las deformaciones plásticas cuando ya generan rupturas, fracturas o se frena el componente directamente. Todo material que esté tanto en trabajo como estático genera este caso, tienen ese pequeño efecto, que son muy pequeños porque las temperaturas ambientales no son tan altas, tan excesivas, pero si digamos por X circunstancia el vehículo, no sé, por cosas de la vida, trabaja en el tema industrial y tuvo un derrame, digamos, llevan un tanque con nitrógeno líquido, automáticamente, si ese nitrógeno líquido lo toca el rodamiento, lo contrae totalmente, ¿sí? Y si lo tratan de arrancar así en frío, obviamente puede generar la fractura del rodamiento porque le genera fragilidad. Ahora viceversa, por X, Y circunstancia, el vehículo se incendió. Ya hablamos de temperaturas por encima de los 1200 grados, ¿sí? Y llegó todo ese calor, le llegó directamente al rodamiento, se dilata y se rompe, se raja completamente. Y si lo tratan de mover ahí, pues obviamente se desprende el material porque ya estamos sobrepasando el límite plástico de temperatura, que en este caso un metal como tal, a partir de 600, 800 grados, ya se empieza a generar deformaciones plásticas por temperatura, ¿sí? Ya hablando de temperaturas extremas, por eso les digo, pero ya hablando de temperaturas de trabajo, estamos trabajando aproximadamente menos de trabajo, puede estar entre 0 y 100 grados Celsius, que ahí obviamente va a haber una pequeña deformación, pero estamos dentro del límite elástico del material. ¿Listo? No sé si había alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Nos pregunta Mundo Farel, ¿en el mercado en el que nos encontramos es la única manera de identificar un buen rodamiento a través de la marca o se puede identificar a través del material? Lo ideal, digamos, si uno tiene, digamos, un laboratorio cerca, no lo puede hacer. Me explico. Yo puedo coger, por dar un ejemplo, cojo una referencia de collo que tengo dudas si sea original o no y llevarlo a un laboratorio y hacerle una prueba de durometría o con una máquina de medición de dureza y ver cuántos Rodwell se tiene. Igualmente lo podemos hacer con cualquier marca. Un buen rodamiento debe estar entre esos valores que les acabo de dar. Y si ya queremos ver mucho más adentro, se hace una prueba metalográfica. Se coge la muestra, se corta un pedazo del material, llámese metal o llámese plástico, y se puede hacer una revisión, un quemado, y hacer en el metal una prueba metalográfica. Y nos dice, eso tiene tanto de carbono, tanto de cromo, tanto de hierro, tanto de cualquier otro, y otros por allí que se quedan, que son impurezas incrustadas en el material. Eso se puede hacer para cualquier tipo de material metálico. ¿Sí? Que tenga metal. En este caso, rodamientos y lo pueden hacer en cualquier, sobre todo las universidades tienen eso. En Colombia está la Universidad Nacional, la Universidad del Valle tienen equipos de metalografía. Ya en el caso del Mundo Bolívar, pues no te puedo dar con certeza dónde lo puedan hacer, pero sé que las universidades, la mayoría de las universidades en las ciudades principales tienen esos equipos. Se llaman equipos metalográficos. Vale, Diego, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Carlos Montero. ¿Esa presentación usted la deja en algún link para que se pueda acceder luego? Eso sí es pregunta para Vanessa. La vamos a montar, yo creo que en la página, ¿verdad? Bueno, la podemos compartir para las personas que se conectan siempre a esos espacios de capacitación. Compartimos unos días después el diploma por pues, asistir a este espacio y también les compartimos la grabación. Así que bueno, si Diego nos comparte la presentación, la podemos anexar a ese correo y les estaría llegando a cada uno de los asistentes. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta del señor Joan Londoño. Nos pregunta en qué afecta la rectificación donde van alojadas las balineras. Donde van a alojar las balinas. ¿Se refiere donde el bocín, el orificio del bocín, o se refiere en este caso a los anillos internos del rodamiento? Bueno, ahí no especifica, pero nos puede escribir el señor Johan. Bueno, Dice los del bocín. Ya nos listo, contestó. bocino más cero, listo. Eso no se debe rectificar, simplemente limpiar. Limpiar, ¿a qué se refiere eso? Es que pasa mucho que dicen, no, es que depende de la tolerancia, claro, pero es que el bocino te especifica hasta dónde, como digamos, un disco de freno, que te dice,
máximos y mínimos, ¿sí? La idea es poder revisarlo. Normalmente cuando uno encuentra marcas, ¿sí? De rayadura en la parte externa del rodamiento, que uno ve como unas líneas, creo que por aquí yo tenía una foto, permítame la busco, denme un segundo, a ver si tengo la fotico por aquí, que eso es de la siguiente sesión que estamos planteando. Denme un segundo, a ver si la tengo aquí. Caramba. No, no la tengo ahorita aquí a mano. Pero tengo una muy parecida que les puede servir de ejemplo. En un segundito. Voy a compartir otra vez pantalla. ¿Listo? Me confirman cuando tenga pantalla, les muestro algo. Claro que sí, todavía no la vemos. Ya vemos tu pantalla. Observen estas pequeñas líneas que se ven aquí. ¿Sí las alcanzan a ver? Aquí, en Sí la se figura a puede, la derecha. sí se pueden Estas apreciar. líneas Estas líneas que se ven aquí o surcos que se generan en un rodamiento, ¿qué nos quiere decir? Fuera de que esto es oxidación, que hay ingreso de fluidos, es decir, que hay un problema en esta foto específicamente, que hay un problema de ingreso de agua hacia el cuerpo del rodamiento, quiere decir que hay rodadura del rodamiento. Estas mismas usted las va a ver por la cara externa del rodamiento y es cuando ya tenemos mucha holgura en el caso de entre el bocín y el rodamiento. Por ende, ya en ese caso usted ya debe pensar en que ese rodamiento está girando dentro de la cavidad del bocín, ¿sí? Uno empieza a ver líneas de este tipo. Esto hace parte de la siguiente sesión. Vamos a hablar un poco de fallas, como les decía, pero pues ya se nos adelantaron un poquito, pero eso es como un tip de esto, ¿listo? Entonces, ahí donde tú te das cuenta es que el rodamiento está girando dentro del bocín. No solo su cuerpo, que debe ser el eje, sino que la parte externa, que la parte fija, está haciendo en este caso friccionando contra las paredes del bocín. Ahí tú ya dices que ese bocín ya está que saca la mano. Es decir, estamos por encima de la holgura o en este caso ya no está haciendo interferencia para el ajuste del rodamiento. Por eso ahí es importante que hablemos lo que decía el señor Londoño. Hablemos de tolerancias de interferencia. ¿Cuáles son los máximos y los mínimos? Y tener claro eso. ¿Listo? Listo, Diego, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Adrián Andrade. Dice, Diego, el acabado de los rodamientos Ichiban, comparándolo con los de otras marcas, ¿qué tan similar es? Pues los clientes se fijan mucho en eso. Bueno, yo no les puedo decir exactamente que yo ya me dio la rugosidad de la competencia. Eso sí es como si decirles una mentira. Pero sí les puedo dar claridad que los nuestros tienen muy buen acabado, ¿sí? En la matriz que estoy construyendo, que equivale también al tema de tolerancia, estamos revisando el tipo de matricería que se está dando, ¿sí? Tener unos valores específicos de rugosidad y tener claro más o menos por dónde van los parámetros de matricería o en este caso acabado tipo espejo, ¿sí? Pero para decirle específicamente son de alta calidad porque si no, nuestros rodamientos específicamente no durarían nada, ¿sí? Por eso algunas veces uno vemos rodamientos que no llegan ni a 10.000 kilómetros, 5.000, 8.000 kilómetros y ya no dan más. Cuando uno los baja o los desarma, encuentra fallas de, en este caso, desgaste excesivo, alta temperatura, lo que uno dice, rebanó el material, que en este caso es arrancar por la fricción que se generó y como no tiene tanta dureza, el material lo que hace es arrancar pedazos del material y uno ve unos pequeños poros que se van abriendo con el trabajo del rodamiento. Pero así que decirte que yo haya medido la rugosidad de la competencia, no, pero sí te puedo dar certeza que los nuestros son muy buenos por el tema, digamos, de calidad que nosotros tenemos. No sé si hay alguien aquí de soporte técnico que nos puede, si de pronto hay alguna diferencia, digamos, que en lo que estoy diciendo nos va a corroborar, es que las garantías nuestras no son altas. De 5.000, 10.000 rodamientos, uno o 5 o 4, 0.01%, digamos, de todo lo que vendemos, nos da, digamos, hablando de Colombia específicamente, que vendemos muy buena cantidad de rodamientos, y digamos, lo que uno encuentra cuando viene por una garantía o solicitud de garantía, no es por calidad del material o del rodamiento, sino por problemas de montaje y problemas, digamos, de ingreso de agua. Me llegan con un rodamiento oxidado totalmente por dentro y me dicen, no, es que el rodamiento salió malo. Pero digo, ¿cómo están los retenes? Cuando uno ve eso, dice, los retenes y los guardapolvos no están haciendo su trabajo.
y lleva un rodamiento totalmente oxidado por dentro. Un rodamiento que haya durado menos de 5.000 kilómetros y llegue totalmente oxidado, te das cuenta que es un problema, en este caso, de filtración, por dar un ejemplo. Sí, eso ya no es el problema del rodamiento. Entonces uno dice, no, pues eso no es garantía técnica, no lo es. Venga, revisemos comercialmente qué fue lo que pasó, nada más. Básicamente es por eso. Ok, Diego, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta última pregunta nos la hace el señor Carlos Montero. ¿Hay posibilidad de ampliar el portafolio de herramientas Ichiban? Claro, sí, señor. El señor Montero, ¿de dónde es? Bueno, ¿De dónde nos tendríamos escribe? es preguntarle, señor Carlos, ¿nos podría dejar en el chat de preguntas y respuestas de dónde es, por favor? Porque no especifica. Bueno, independiente, digamos, de donde sea, hablando como generalidades, tenemos la posibilidad, sí, de, siempre y cuando obviamente también sean rodamientos, en el caso, digamos, que sean muy comerciales, siendo muy, muy claro, ¿sí? Aquí yo sé que creo que el mundo está, el mundo me escribió por ahí, hablando del caso de Bolivia, siempre yo me baso en lo que me retroalimenta nuestra fuerza comercial, ¿sí? Y los gerentes, obviamente, de las sucursales. Si, digamos, me llega un requerimiento hablando, digamos, de vehículo comercial con Stephanie, voy a coger a Stephanie que me perdone cogerla de ejemplo, si me está escuchando, es decir, ve, Diego, es que esta referencia específicamente la queremos desarrollar en Ichiban. Tenemos mercado, tenemos todo, ¿sí? Para poder tener y tenemos el potencial para poderlo vender. Y obviamente el precio, porque a veces pasa rodamientos que son de vehículos muy viejitos, muy antiguos. Y uno revisa que sean, por ser antiguos, pues obviamente la competencia, y ya sea de baja calidad o buena calidad, muy pocos de buena calidad ya se fijan en ese tipo de rodamiento y los de baja calidad los tienen en precios muy, muy bajos. Y uno verifica, es que este rodamiento vale, por dar un ejemplo, vale 10 pesos en el mercado, pero yo lo desarrollo me llega a 15. Estoy muy fuera del mercado, ¿sí? Porque estamos hablando casi un 50% por encima. Entonces, claro, eso también es parte de lo que nosotros hacemos en el desarrollo. Verificar cómo comercialmente podemos llegarle con el producto. De nada nos sirve tener un producto que lo desarrollamos, pero no lo vamos a poder vender porque el precio no nos da, ¿sí? Por los mismos temas de calidad, porque tenemos que mantener eso. Alguien me dice, no, pues bájale un poquito a la calidad para que le baje el precio. Pues esa tampoco es la razón de ser, ¿sí? Pero sí estamos abiertos a desarrollar totalmente productos en Ichiban. Y en Ichiban, todo lo que necesiten, El señor Carlos nos responde que nos escribe desde Venezuela. desde Venezuela. Listo, señor Carlos. Sí, totalmente abierto. No sé quién te está atendiendo actualmente, pero por medio de él, digamos, en este caso, creo que lo estamos atendiendo. Algunas cosas, Venezuela se atienden por Colombia, otras cosas se atienden directamente por Panamá. En este caso sería con Osvaldo, o el asesor que te atiende directamente, no sé si sea Milton. Y por Venezuela creo que también está Marjorie atendiendo una partecita con Venezuela. Por ellos podemos hacer toda la retroalimentación y como te digo, hacemos toda la revisión de que sea obviamente viable el desarrollo, ¿sí? Totalmente viable el desarrollo, pero estamos abiertos a todo eso. Él nos escribe que, pues, cuando se refería a lo de ampliar el portafolio, nos da unos ejemplos, aire acondicionado automotriz, rodamientos de agujas, chumaceras de pie y bueno, etcétera. Bueno, rodamientos para aire acondicionado lo estoy revisando, ese específicamente. Chumaceras, no. Esa parte de chumaceras no está para ampliación de chumaceras, no está todavía catalogado en la ampliación. Y yo desarrollo me refiero para ciertos vehículos que no los teníamos y los podemos ampliar al portafolio, sí, totalmente. Y lo de aire acondicionado son unos ciertos rodamientos que son, algunos son especiales y los podemos revisar de acuerdo a la cantidad. Algunos son serie 6000 y otros que son mini y serie 6000 con ciertos tratamientos térmicos, ¿sí? Y algunos tipos de sellos y empaques para aire acondicionado y bombas. Ok, perfecto, gracias. Tenemos esta última pregunta del señor Johan para dar finalizado este espacio. Nos dice, ¿los rodamientos pueden tener porosidad en su material de fabricación? Todo rodamiento o no, todo material puede tener porosidad. Ahí es donde va el tema de control de calidad, ¿sí? Todo material puede tener porosidad, sí. Que nosotros hayamos detectado porosidades hasta ahora, ninguna, ¿sí? En los nuestros, ¿sí? Pero yo sí he visto algunos competidores que sí se han notado fallas en porosidades, ¿sí? Eso sí lo hemos notado en algunos competidores. No vamos a dar nombre ni nada por temas legales, pero pues la idea es de que nuestro producto sí estamos evitando eso 100% con los temas de calidad que manejamos.
todo el tema de calidad se basa en eso, en producto, material y productos de proceso, que sería tratamientos térmicos.